porque lo que voy a decirte en la conclusión será la confirmación que tu espíritu ha estado esperando. Será la clave final para entender por qué tú y esa persona no habéis terminado vuestra historia. Elegido. Esto no fue casualidad. No llegaste hasta aquí por curiosidad. No escuchaste estas palabras por accidente. Algo dentro de ti, algo que no se puede explicar con lógica, te ha traído hasta este momento exacto, porque el cielo necesitaba hablarte hoy. Dios no juega con tus emociones. Dios no despierta sentimientos para luego dejarlos vacíos. Si estas señales resonaron en tu espíritu, si en cada palabra sentiste un eco profundo, no es tu mente, es tu propósito, llamando a la puerta de tu alma. Escúchame bien, Dios no une dos almas solo para que se tomen de la mano y vivan momentos bonitos. Él une para expansión, Él une para crecimiento, Él une para transformar generaciones a través de ustedes. No es solo amor, es legado. No te desesperes si aún no ves todo claro. No te dejes consumir por la ansiedad de querer acelerar procesos. Cuando llegue el tiempo perfecto de Dios, no tendrás que forzar nada. Las puertas se abrirán solas, las piezas se encajarán de forma sobrenatural, y lo que ahora parece un laberinto se transformará en un camino recto, iluminado por la paz que solo Dios puede dar. Mientras tanto, prepárate. No te distraigas. Cada oración, cada lágrima, cada paso de obediencia está construyendo la historia que el cielo ya escribió para ti, y te aseguro, será más gloriosa de lo que jamás imaginaste. Y ahora, quiero que selles esta palabra con una declaración de fe. Escribe aquí abajo en los comentarios: si es de Dios, va a suceder. Que esa frase sea tu grito profético, que el mundo espiritual la escuche, porque lo que Dios une, ninguna circunstancia puede separar. Y si esta palabra encendió algo dentro de ti, comparte este video con alguien que necesita esta confirmación hoy. Puede ser que tú, sí, tú, seas la respuesta que otra alma está esperando. Recuerda esto: lo que viene de Dios no se retrasa, se perfecciona. Así que camina con la frente en alto, porque lo que estás a punto de vivir va a glorificar el nombre de aquel que nunca falla. Nos vemos en la cima. Que no guarde registro de los agravios, ni alimente resentimientos. Que pueda soltar las heridas pasadas y las expectativas no cumplidas, comprendiendo profundamente que así como tú me has perdonado infinitamente, debo extender ese mismo perdón a otros. Dame la fortaleza para perdonar no solo las ofensas evidentes, sino también aquellas heridas sutiles que pueden envenenar las relaciones si no son tratadas con tu gracia. Enséñame a amar como tú amas, sin condiciones ni expectativas, viendo en cada persona el valor infinito que tú ves en ellos. Que pueda ver más allá de las apariencias, los prejuicios y las primeras impresiones, para reconocer la imagen divina que has puesto en cada ser humano. Ayúdame a amar incluso a aquellos que son difíciles de amar, a aquellos que piensan diferente a mí y a aquellos que pudieran considerarse mis adversarios. Dame la sabiduría necesaria para tratar a cada persona que cruce mi camino con el respeto y la dignidad que merecen como tus creaciones. Que pueda mostrar compasión genuina, reconociendo que cada uno enfrenta sus propias luchas y desafíos que quizás no puedo ver. Ayúdame a ser más comprensivo con las debilidades de otros, así como tú eres paciente con mis propias faltas. Que mis palabras sean siempre constructivas y edificantes, capaces de levantar el ánimo y fortalecer a quienes las escuchan. Dame el discernimiento para saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo ofrecer consejo y cuándo simplemente escuchar con empatía. Que mi comunicación sea clara, honesta y siempre motivada por el amor y el deseo de construir puentes de entendimiento. Que mis acciones reflejen consistentemente tu amor, no solo en los grandes gestos, sino también en los pequeños detalles diarios. Ayúdame a ser consciente
del impacto que mis actitudes y comportamientos tienen en los demás, y que mi presencia pueda ser un recordatorio tangible de tu bondad para todos aquellos con quienes interactúe hoy. Que las personas puedan ver en mí un reflejo de tu amor y tu gracia, y que esto los acerque más a ti. Amado Señor, al concluir esta oración, renuevo mi fe y confianza en ti, con un corazón desbordante de gratitud y esperanza. Reconozco que cada día es una oportunidad sagrada para fortalecer mi relación contigo. Eran simples siervos, pero cargaban una fe inquebrantable en el corazón. Y aún así, Dios usó el propio mar para desmontar el poder militar del faraón, en un abrir y cerrar de ojos. Las mismas aguas que se abrieron milagrosamente para salvar a los escogidos, fueron las que sellaron el fin del opresor. Esa es la forma magistral en que el Señor voltea la mesa. Aquello que construyen para derribar al elegido acaba convirtiéndose, irónicamente, en el instrumento que destruye a quien lo persiguió. Es como si el arma se les disparara en la mano. Y cuando miramos la historia de Jesús, este principio brilla con una claridad cegadora. Los fariseos y líderes religiosos tenían la certeza absoluta de que habían ganado la partida cuando colgaron a Jesús en la cruz. Pensaron: listo, problema resuelto, hemos silenciado al Mesías. Pero Dios ya tenía escrito un final que ellos, en su ceguera espiritual, jamás habrían podido prever. La escena que parecía la derrota más humillante, se transformó en la mayor victoria de todos los tiempos. El plan de ellos no solo cayó por tierra estrepitosamente, sino que Dios lo transformó en el propio cumplimiento de la misión salvadora. Ese es el misterio profundo de la soberanía divina. Incluso cuando los impíos creen que tienen el control del volante, en realidad solo están sirviendo al propósito mayor del cielo sin saberlo. Cada traición dolorosa, cada palabra distorsionada, cada trampa puesta en el camino se convierte en una herramienta que el Señor usa para fortalecer, pulir y promover a sus escogidos. Así actúa Él. Cuando alguien toca a un elegido, despierta movimientos espirituales que escapan a toda lógica humana. Cada vez que hablan mal de ti a tus espaldas, ellos mismos están sembrando semillas de caída en su propio terreno. Cada vez que conspiran en secreto, Dios se prepara para exponerlo todo a la luz pública. De repente, ves que se les cierran las puertas, que sus alianzas se rompen por desconfianza, que las oportunidades se les esfuman de las manos y no tienen ni idea de por qué. Pero tú, con tu discernimiento, sabes que Dios está ajustando las cuentas. Tal vez tus ojos naturales no perciban esto en el momento del dolor, pero la respuesta espiritual comienza en el instante mismo en que se comete la injusticia. Dios no tiene prisa, Él es eterno. Él permite que el ego de tus opositores crezca, como un globo que se infla, solo para que el estallido revele quién está realmente al mando. Y Dios toma ese ataque y lo usa como trampolín para elevar al elegido aún más alto. Lo que el enemigo diseñó para destruirte, el Padre lo convierte en dirección y propósito. Aquello que era para partirte por la mitad, se vuelve el puente que te conduce a tu destino. Por eso el Señor nos recuerda tantas veces: no tengas miedo. Problemas. Y en la práctica la adaptabilidad es una extensión del orden. No se trata de mantener todo igual, sino de mantener el control de lo esencial incluso cuando lo demás cambia. Gestionar el cambio requiere claridad sobre qué es negociable y qué no lo es. Sus valores, su integridad, su propósito, esos no se mueven. Pero los métodos, las estrategias y los caminos para llegar a sus metas sí pueden ajustarse. Un hombre que sabe diferenciar entre lo esencial y lo accesorio puede rediseñar su plan sin perder el rumbo. En cambio, quien intenta aferrarse a cada detalle de su plan inicial, inevitablemente se frustra y se agota. El orden no es una cárcel, es un marco que le permite moverse con seguridad dentro de la incertidumbre. También debe entender que el cambio no siempre será cómodo. De hecho, muchas veces llegará disfrazado de pérdida o de incomodidad. Cambiar de trabajo, mudarse, terminar una relación, empezar un nuevo proyecto, todo esto puede sentirse como una ruptura del orden. Sin embargo, si su sistema de vida está bien establecido, estos cambios se convierten en transiciones y no en colapsos. Y la diferencia entre transición y colapso es que en la primera usted sigue teniendo control sobre sus decisiones, mientras que en el segundo, las circunstancias deciden por usted. Para vivir así, necesita una combinación de disciplina y apertura mental. La disciplina le asegura que, incluso en medio del caos, mantendrá hábitos clave que lo sostengan. La apertura mental le permite explorar nuevas formas de actuar y adaptarse a lo que el momento exige.
Un hombre ordenado no es aquel que nunca cambia, sino aquel que cambia sin perder el control de su dirección. Y aquí surge una lección vital. Su capacidad para mantenerse ordenado en la incertidumbre determina la velocidad y la fuerza con la que puede recuperarse de cualquier golpe. La vida no premia a quien intenta evitar el cambio, sino a quien lo enfrenta con una estructura interna sólida y la suficiente flexibilidad para ajustarse sin romperse. Cuando logra este equilibrio, deja de temerle a lo desconocido y empieza a verlo como una oportunidad para reafirmar que el orden que ha construido no depende de circunstancias externas, sino de la fortaleza interna que ha cultivado día a día. Poner su vida en orden y controlar su destino no es un proyecto que termina. Es un compromiso que se renueva cada día. Es la decisión consciente de no vivir a la deriva, de no dejar que la rutina, las opiniones ajenas o las circunstancias decidan por usted. Es entender que, aunque no puede controlar todo lo que ocurre, sí puede controlar cómo se prepara, cómo responde y qué dirección elige. El orden no es un lujo reservado para quienes tienen más tiempo o más recursos. Es una elección que cualquiera puede hacer, pero que pocos sostienen porque exige disciplina, valentía y honestidad brutal consigo mismo. Y es precisamente esa combinación la que transforma vidas. Cuando un hombre vive en orden, su mente se despeja, su cuerpo se fortalece, sus finanzas se estabilizan y su entorno se alinea con su propósito. Deja de sentirse atrapado en un círculo de urgencias y empieza a moverse en un camino de prioridades. Cada paso que da tiene sentido, cada acción está conectada con su visión a largo plazo. Ya no persigue cada distracción que aparece, porque sabe que cada minuto cuenta y que su tiempo es demasiado valioso para gastarlo en lo... Dios le dijo que esperara a Samuel para ofrecer un sacrificio antes de la batalla. Pero Saúl se impacientó. Vio que el pueblo se estaba inquietando, sintió presión, y en lugar de esperar el tiempo de Dios, decidió hacer el sacrificio él mismo, y eso le costó su reinado. Muchas veces hacemos lo mismo. Dios nos dice, espera, pero nos desesperamos y terminamos tomando decisiones que nos llevan por caminos que no eran los que Dios tenía para nosotros. Por eso, si realmente quieres ser fuerte mentalmente, tienes que aprender a confiar en el tiempo de Dios. No apresurar las cosas, no desesperarte porque no ves respuestas inmediatas. Isaías 40 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no significa quedarte de brazos cruzados, significa seguir adelante con confianza, con la certeza de que Dios ya está obrando, aunque tú no lo veas aún. Así que la séptima clave para fortalecer tu mente con la fe es esta: aprende a confiar en el tiempo de Dios. No te desesperes, no tomes atajos, no pierdas la paz, porque cuando confías en su tiempo, vives con tranquilidad, sabiendo que lo que Dios prometió, Él lo cumplirá. Parte 8. La fe te da identidad y te libera de la opinión de los demás. Aquí es donde muchas personas se enredan. Pasan la vida preocupados por lo que los demás piensan de ellos, tratando de encajar, buscando validación en personas que ni siquiera saben quiénes son realmente. Y cuando basas tu valor en la opinión de los demás, te vuelves vulnerable. Si te elogian, te sientes bien. Si te critican, te derrumbas. Si te rechazan, te deprimes. Pero cuando tu identidad está firmemente basada en Dios, nada de eso te sacude. La fe te hace entender quién eres, y cuando realmente sabes quién eres en Dios, la opinión de los demás pierde poder sobre ti. Mira lo que dice Gálatas 1. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí hay algo poderoso. Pablo entendió algo clave. No puedes vivir para Dios y para la aprobación de la gente al mismo tiempo. Si tu meta es ser aceptado por todos, tarde o temprano vas a comprometer tu fe, tus valores y tu propósito. Y aquí está la realidad. La gente siempre va a hablar. No importa lo que hagas. Si haces algo bueno, criticarán tu motivación. Si fracasas, dirán que nunca debiste intentarlo. Si sigues a Dios, algunos te llamarán fanático. Si te alejas, otros dirán que eres débil. La gente nunca estará completamente satisfecha contigo. Pero Dios sí. Cuando tienes fe, entiendes que tu valor no está en lo que otros dicen, sino en lo que... Versículo 8. Debemos ser sobrios y velar. En los días actuales, donde nuestros niños y jóvenes enfrentan amenazas muchas veces invisibles a través de las redes sociales y relaciones digitales, esta vigilancia se vuelve aún más crucial. No se trata de control obsesivo, sino de presencia atenta e interés genuino en la vida de nuestros hijos. Las señales de advertencia que David ignoró
tienen sus equivalentes modernos. Cambios súbitos de comportamiento, aislamiento inusual, relaciones familiares tensas o inapropiadas, la presencia de consejeros con influencia cuestionable. La segunda lección fundamental es sobre la necesidad de acción inmediata ante situaciones de abuso. El silencio de David, tras la violencia contra Tamar, nos enseña que la inacción ante el mal es en sí misma una forma de complicidad, como está escrito en Santiago capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hoy esto significa crear canales abiertos de comunicación en la familia, establecer límites claros y consistentes, actuar prontamente cuando haya sospecha de abuso, buscar ayuda profesional cuando sea necesario. La tercera lección trata de la importancia de romper ciclos de violencia. La tragedia de la familia de David se desarrolló en una espiral creciente, del deseo inapropiado a la violencia sexual, del silencio a la venganza mortal. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 8, somos recordados de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Para familias modernas esto implica identificar y tratar patrones tóxicos de relación, buscar resolución pacífica de conflictos, promover el perdón sin descuidar la justicia, crear ambientes seguros para la expresión de sentimientos. La cuarta lección es sobre la necesidad de liderazgo activo y presente. Proverbios capítulo 22, versículo 6, nos instruye. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta instrucción requiere presencia, involucramiento y ejemplo consistente. En la práctica actual, esto significa participar activamente en la vida de los hijos, demostrar valores a través de acciones, no solo palabras, crear momentos regulares de conexión familiar, estar disponible en momentos de crisis. Por último, aprendemos sobre la importancia de romper el silencio. El miedo, la vergüenza o el deseo de mantener las apariencias no pueden ser más fuertes que la necesidad de proteger a los vulnerables. Como está escrito en Efesios capítulo 5, versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Para las familias de hoy, esto significa crear un ambiente humano. Nuestro Redentor encarnó plenamente la naturaleza humana en todos los aspectos. Por lo tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas relacionadas con Dios, para hacer expiación por los pecados del pueblo. Cumplió su misión de buscar y salvar lo perdido, sufriendo hasta el final. Su franqueza en oración revela una relación profunda con Dios. Fue un momento difícil, pero los discípulos fallaron en comprender la gravedad de la situación y se durmieron. Un ángel apareció para consolar a Jesús, lo cual es significativo, ya que muestra que el cielo lo apoya mientras enfrenta su llamado, incluso en tiempos de dificultad. Mientras enfrentaba rechazo y muerte, Jesús oró a Dios y puso sus cargas delante de él. Esto humaniza a Jesús y muestra que experimentó una gama de emociones ante su muerte. La representación de Lucas de Jesús no esconde su divinidad, sino en cambio, lo muestra como alguien que puede entender y empatizar con nuestras faltas y traumas. Este texto revela algo sobre el carácter de Jesús, al mismo tiempo que demuestra cómo podemos enfrentar los grandes juicios de la vida que Dios nos envía. Vemos a una persona que enfrenta adversidades volviéndose hacia Dios, y otra que expresa sus intensas emociones a Dios en oración. Jesús no fue eximido del juicio, pero se le proporcionó la fuerza para enfrentarlo, aunque no dudó en preguntar si otro camino podría ser encontrado. Reafirma su determinación de seguir la voluntad de Dios. El cielo responde dándole a Jesús la fuerza para enfrentar lo que Dios lo llamó a hacer, no concediendo su petición por otro camino. La narrativa gira en torno a esa unión de sumisión al llamado divino y de la fuerza divina proporcionada. Destaca los rasgos admirables de Jesús mientras enfrenta el juicio de la cruz durante la oración. Jesús expresa abiertamente su angustia y dependencia de Dios. Su práctica regular de comunión con Dios permanece inalterada, incluso ante las circunstancias sin precedentes que enfrenta. En contraste, a menudo tendemos a descuidar la búsqueda de la ayuda de Dios cuando estamos ocupados con nuestras actividades diarias. Los juicios a menudo nos llevan a nuestras rodillas, pero la vida acelerada puede impedirnos orar. Sin embargo, este no es el caso de Jesús. Su ejemplo nos recuerda que la oración es esencial, incluso en medio del caos.
La oración de Jesús no es solo un rápido chequeo, está llena de honestidad, emoción y dolor. La verdadera oración requiere esfuerzo. Desafortunadamente, en lugar de poner el esfuerzo, a menudo simplemente bajamos la cabeza, cerramos los ojos y dejamos que nuestra mente vague durante la oración. Jesús demuestra su honestidad y humildad. Expresa sinceramente su esperanza de que Dios no lo obligue a pasar por lo que está por venir, pero está aún más comprometido en... David doesn't say, God will keep me from the valley. He says, even though I walk through it, I will fear no evil. The reality of valleys. Here's something most people don't want to hear. God never promised that life would be free of valleys. Jesus himself said in John 16:33, in this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Valleys are part of life, but here's the secret. Valleys are also where God does his greatest work in us. What is the valley of the shadow of death? The phrase shadow of death in Hebrew is Tsalmaveth, which means deep darkness. It represents the hardest seasons of life, the valley of sickness, the valley of financial struggle, the valley of depression, the valley of grief, the valley of fear. But notice something. It's not the valley of death. It's the valley of the shadow of death. A shadow can't hurt you. It may seem terrifying, but it has no real power. And if there's a shadow, what does that mean? It means there must be a light nearby. Even in your darkest valley, God's light is still shining. His presence is still with you. How do we face valleys without fear? David says, I will fear no evil, for you are with me. Courage doesn't come from avoiding valleys. It comes from knowing who is walking with you. Daniel was in the lion's den, but God was there. Shadrach, Meshach, and Abednego were in the fire, but God was there. Paul and Silas were in prison, but God was there. And right now, in your valley, God is there. He doesn't leave you in the darkness. He walks with you through it. The hidden secret. The valley is temporary. David says, even though I walk through the valley, you are not stuck here. You are passing through. Psalm 35 says, weeping may last through the night, but joy comes in the morning. Whatever valley you are in today, it will not last forever. God is leading you through it. And on the other side, there's victory. Chapter 8. Your rod and your staff, they comfort me. The secret of God's discipline and protection. At first glance, this verse doesn't seem comforting at all. A rod. A staff? Isn't that for discipline? Why would David say that brings him comfort? Because here's the hidden secret. God's discipline and protection are not signs of his anger. They are proof of his love. The rod, God's protection. The rod was a heavy club that a shepherd carried to fight off predators. When a wolf or a lion tried to attack the sheep, the shepherd used the rod to defend them. What does this mean for us? God fights for us. Isaiah 54:17. No weapon formed against you shall prosper. Exodus 14:14. The Lord will fight for you. You need only to be still. When the enemy comes against you, God steps in. The staff, God's guidance. The staff was a long stick with a curved end that the shepherd... Viven agitadas, ansiosas, aceleradas, consumiendo información tóxica, alimentando su mente con miedo, escasez, duda y negatividad. Y como consecuencia, sus decisiones financieras son impulsivas, desordenadas y muchas veces desastrosas. Estad quietos no significa no hacer nada. Significa hacer lo correcto, de la manera correcta, en el momento correcto, guiado por la paz y por la dirección divina, y no por la desesperación. Esto es exactamente lo opuesto a actuar en piloto automático o por impulso. Napoleon Hill enseña que las grandes fortunas no fueron construidas por los que se desesperaron en tiempos de crisis, sino por aquellos que supieron mantener la mente tranquila, clara y enfocada, mientras el mundo exterior estaba en caos.
Este es precisamente el principio que el Salmo 46 revela en el plano espiritual, y que la ciencia del éxito confirma en el mundo práctico de los negocios y las inversiones. La inquietud genera errores. La ansiedad crea pérdidas. El miedo destruye riquezas. Pero la mente en calma, centrada en la certeza de que Dios está en control, se vuelve extremadamente poderosa. Accede a niveles de creatividad, de visión estratégica y de coraje que simplemente no están disponibles para quienes viven dominados por la agitación. Cuando Dios dice, "Yo soy Dios", está recordando que su autoridad es absoluta, que ninguna crisis, ninguna guerra, ninguna turbulencia financiera, ninguna noticia ni ninguna recesión tiene más poder que Él. Y si Él está al mando de tu vida, de tu mente y de tus negocios, entonces la prosperidad no es solo posible, se vuelve inevitable. Por eso, si quieres prosperar de verdad, necesitas aprender esta clave: aquietarte. Esto significa crear momentos de silencio mental todos los días, salir del ciclo del exceso de información, meditar en la palabra, orar con intención, visualizar tus objetivos con fe, planificar con sabiduría y, sobre todo, confiar en que Dios te está guiando, te está protegiendo y te está prosperando, incluso cuando todo allá afuera parece desmoronarse. Cuando comprendes lo que revela el Salmo 46 y los principios que enseñó Napoleon Hill, una cosa se vuelve clara: Dios está en control. Y cuando te alineas con esta verdad, tu mente se fortalece, tu visión se expande y tu vida financiera comienza a transformarse. Incluso si todo a tu alrededor parece estar cayéndose, el mundo exterior puede estar en crisis, pero quienes se apoyan en estos principios construyen estabilidad, abundancia y paz interior. Y esto no es teoría, es práctica. Si este mensaje resonó contigo, comenta aquí abajo: Dios está en control de mi prosperidad. Quiero saber quién está decidido a vivir este principio en la práctica. Hasta el próximo video.